Hola a todos, en este video vamos a aprender cómo diseñar los filtros FIR, filtros de respuesta finita al impulso. A diferencia de los filtros IR, que tienen una retroalimentación y que requieren de señales de salida, decíamos que un filtro IR tiene una señal de entrada y una señal de salida, pero para hacer los cálculos necesita retroalimentarse con señales de salida. Y la ventaja de esto era que con un menor número de orden del filtro podríamos realizar filtros similares a los de tipo FIR. Generalmente no es una regla, pero en promedio se dice que si, por ejemplo, para hacer un filtro pasabajo con ciertas características necesitamos un filtro IR de segundo orden, si lo tratáramos de implementar lo mismo con un filtro FIR, que son los que vamos a ver ahora, necesitaríamos uno de orden 20. Más o menos anda por ahí 10 veces más. No es una regla, pero más o menos ese es el valor. Pero tienen ventajas estos filtros FIR que vamos a ver ahora. Estos ya obtienen la salida exclusivamente a partir de las entradas actuales y pasadas, es decir, ahora este tipo de filtros ya no requieren retroalimentación, tienen una salida y tienen una entrada, y la salida está dada exclusivamente por la entrada y las muestras pasadas de la entrada. Entonces hablábamos de que son de órdenes grandes, supongamos que es de orden 10. Quiere decir que para calcular la salida, este filtro va a requerir 10 muestras, la muestra actual y 9 muestras pasadas, para poder calcular la salida. Pero ya nada más se basa en esas entradas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un filtro de este tipo donde tiene la muestra actual, la muestra pasada, la antepasada, etcétera, hasta la enésima muestra pasada. Perdón. Si se fijan, esto tiene la forma de un filtro de promediado móvil. Si todos estos coeficientes valieran lo mismo, por ejemplo 1 sobre n, pues tendríamos un filtro de promediado móvil de n muestras. Sin embargo, para los filtros FIR que vamos a ver, pues los coeficientes son de valores diferentes, de manera que podamos lograr filtros pasabajas o filtros pasaltas, etc. Gracias a esta manera en la que están acomodados, y que depende solo de las entradas, se puede expresar en forma compacta esta expresión que tenemos aquí de esta manera. Va a ser una sumatoria desde 0 hasta n, donde n es el número de muestras, bueno, n-1, de coeficientes que multiplican a muestras pasadas. Entonces aquí esa n puede llegar hasta donde queramos, el orden del filtro, para realizar el comportamiento que queramos. Dado que están hechos de esta manera, la ecuación que veíamos acá, que tiene coeficientes, pues podemos expresar esos coeficientes como una función de k también, y las muestras pasadas. Y si nos vamos desde menos infinito hasta infinito, esto, si recuerdan, es la fórmula de una convolución. Una convolución, ¿para qué nos sirve? La convolución es muy importante cuando queremos predecir o saber cómo se va a comportar un sistema cualquiera. Si nosotros tenemos una entrada x de n y tenemos una respuesta al impulso del sistema, sabemos que la salida o la convolución de esto va a ser una salida. De ahí tenemos, cuando veían convolución continua, que teníamos la integral desde menos infinito hasta infinito de x de tau por h de t menos tau. Entonces hacíamos un corrimiento de la señal. Si tenemos una señal de este tipo, se va a convolucionar con otra señal que tiene esta forma, por ejemplo, pues esta señal la vamos recorriendo y multiplicando por cada uno de las muestras y sumando. Eso es una convolución a grandes rasgos. Pues bien, este tipo de filtros se pueden representar como una convolución. Estos van a ser nuestros coeficientes y esta es la señal de entrada. Entonces, convolucionando los coeficientes con una señal de entrada nos va a dar una señal de salida ya filtrada. Aquí lo estamos reescribiendo, dejamos los límites desde menos infinito y simplemente vamos desde 0 hasta n, donde n representa el número de muestras y la h sub k nos va a dar los coeficientes. Básicamente, para el diseño de estos filtros, al igual que los filtros tipo IR, se basa en determinar los valores de los coeficientes. Y entonces
Vamos a multiplicar las muestras por su respectivo coeficiente y ya está. Así se filtra. El trabajo principal es determinar esos coeficientes. Este tipo de filtros requieren algunas cosas. Por ejemplo, una de las más importantes es que el número de muestras sea impar. ¿Por qué? Porque este tipo de filtros son simétricos. Vamos a tener una serie de coeficientes. Vamos a decir, aquí está el coeficiente en la posición 0. Y después vamos a suponer que los coeficientes se ven así. Necesitamos que sea simétrico esto. Bueno, aquí no me quedó muy simétrico, pero imaginen que es simétrico. Gracias a esta simetricidad vamos a obtener un desfasamiento lineal. Entonces, si tenemos un filtro, por ejemplo, un pasabajas, su desfasamiento va a tener una forma así, que es lineal, en cierto rango. Esta linealidad es gracias a la simetría de los filtros. Vamos a ver más adelante cómo se realiza cómo se obtienen esos filtros, esos coeficientes simétricos. Hay tres métodos de diseño a grandes rasgos. El que vamos a ver en este curso es el método de las ventanas, que es el más simple. No es que sea el mejor, pero sí es el más simple de realizar. Y actualmente hay muchos sistemas o software que permite calcular los coeficientes de los filtros. Entonces lo importante es que sepan cómo funcionan estos filtros, cómo se diseñan, al menos por el método de ventanas. Y realmente en la práctica lo que van a hacer es calcular los filtros por medio de software y eh, implementarlos en microcontroladores una vez que tienen los coeficientes. El método de las ventanas es el que vamos a ver, no les explico más. El método de muestreo en frecuencia se basa en tomar ciertos puntos, digamos que quiero un filtro que es un pasabajas. Entonces vamos a tomar una serie de puntos. Aquí estamos hablando de que estamos en el plano de la frecuencia, aquí la magnitud. Entonces diríamos, pues quiero tomar estos puntos. Y una vez que tenemos esos puntos, es como si tuviéramos pulsos acá. Le sacamos la transformada de Fourier inversa y eso nos daría una señal, que ahorita dibujo así, pero no sé cómo quede, que esta ya está en términos del tiempo discreto. Y una vez que tenemos esto ya son los coeficientes, los cuales vamos a convolucionar para obtener la salida. Entonces, simplemente fijamos puntos en el espectro. Si quiero un pasabajas sería así, un pasaaltas, pues fijamos los que correspondan, pasabanda, rechazabanda, etcétera. Y si se fijan, inclusive se pueden hacer filtros que no sean de esos comunes. Puede ser un filtro que tenga algo así, que quita algunas frecuencias, otras que las amplifique, etcétera. También se puede hacer con ese método simplemente fijando los puntos y sacando después su transformada de Fourier inversa para obtener esos coeficientes, hacer la convolución y ya estamos filtrando con ese comportamiento. Esa es la gran ventaja de este tipo de filtros, cosa que no se podía hacer con los otros filtros y mucho menos con los analógicos. La desventaja de este filtro, de este método, especialmente del de ventanas, es que ya no podemos controlar mucho el rizado, por ejemplo, que tenemos aquí, y que ahora tenemos un rizado de esta manera en la banda de rechazo. Ya no lo controlamos tanto como con los filtros analógicos o con los filtros IR. Ahora esto va a depender del tipo de ventana que utilicemos. Esa es la desventaja de este tipo de filtros. Sin embargo, hay algunas aproximaciones como esta del rizado constante o X-Ripple que nos permite jugar un poco con esto. En este caso, este rizado no lo vamos a poder desaparecer para este tipo de filtros, todos los van a tener. Pero podemos jugar un poco con esto, rizado en ambas partes, en la banda pasante, en la banda de rechazo. Y mediante algoritmos, hay varios algoritmos para hacer esto, vamos iterando hasta encontrar una solución más óptima que nos permita reducir el rizado acá y también acá. Entonces eso no lo vamos a ver en este curso, es importante nada más que los conozcan. Y lo que vamos a ver es el de las ventanas. Muy bien.
¿En qué se basa el método de las ventanas? Supongamos que queremos un filtro pasabajas y queremos que sea ideal. Entonces aquí estamos observando el comportamiento de un filtro pasabajas ideal. Recuerden, con los analógicos, por ejemplo, teníamos algo así y empieza a caer desde antes y luego se tarda en caer. Y decíamos que no se podía realizar un filtro ideal, por eso teníamos este comportamiento. Aquí nuevamente retomamos esa idea del filtro ideal y entonces dibujamos un filtro ideal. Y pensamos, si queremos este filtro, recordemos que aquí estamos en el plano de las frecuencias, deja pasar ciertas frecuencias con una amplitud de 1 y a una frecuencia de corte de repente elimina todas las demás, todas las que siguen. Si este es el comportamiento en frecuencia y a esto le aplicamos la transformada inversa de Fourier, vamos a obtener una serie de puntos o de coeficientes. Y recuerden que esos coeficientes, esto es bien importante que se lo graben, si hacemos la convolución de los coeficientes en el tiempo con la señal de entrada, obtendríamos la salida filtrada. Entonces lo único que tenemos que encontrar es cuáles son estos coeficientes para convolucionarlos con esto y obtener la salida. Y si tengo esto en el espectro en frecuencias y le aplico la transformada de Fourier inversa, me van a quedar los puntos, los coeficientes y listo. Ahora tendría un filtro ideal. Hasta ahí la idea va muy bien. Resulta que cuando sacamos la transformada inversa de Fourier de un pulso así como este, que es un pulso finalmente este filtro pasabajas, le aplicamos la transformada de Fourier inversa, que es mediante esta fórmula, y vamos a obtener algo así como esto, un seno cardinal. Esta función tiene la particularidad de que se va reduciendo conforme se aleja del cero. Justo, fíjense que aquí tiene el mismo argumento, bueno, está ligeramente diferente, pero más o menos cuando esto se hace igual, aquí queda indefinido. Tendríamos el seno de... Este es un valor muy pequeño, casi cuando esto vale cero más bien, cuando n es igual con cero. Aquí nos quedaría seno de 0 sobre 0 y eso está indefinido. Y justo esta función, el seno cardinal, está definida para que cuando n sea igual a 0, entonces la función de n va a ser igual a 1 para este seno cardinal. Es lo que tenemos aquí. Aquí vemos una función seno. Y fíjense cómo se va reduciendo conforme se aleja del punto del 0. Entonces, hasta aquí vamos bien. Tendríamos esta señal de un filtro ideal pasabajas. Le sacamos su transformada de Fourier inversa para obtener los coeficientes. Y nos queda una señal seno cardinal. Y aquí vienen los problemas. Resulta que esta señal seno cardinal, a la cual generalmente vamos a conocer como un kernel que nos permite modificar la señal de entrada para tenerla filtrada en la salida, pues vamos a tener una señal que, como veíamos en la fórmula, pues va desde menos infinito hasta infinito. Bueno, ahí no lo veíamos, pero esto continúa hasta el infinito. Quiere decir que si quiero un filtro ideal, necesito un número infinito de muestras, tanto las que ya pasaron como las que todavía no tengo. Es algo similar al teorema de muestreo y a la fórmula de interpolación de Nyquist-Shannon, que nos pedía fórmulas infinitas en ambos lados. Lo mismo pasa con estos filtros, por eso es que no podemos hacer un filtro ideal. Entonces, esta idea de tener este filtro ideal, pues aquí agoniza porque necesitamos muchas muestras. Entonces, aquí dice necesitamos un número infinito de muestras, por lo tanto no se puede realizar y es un sistema no causal porque requiere de muestras que aún no tenemos. Ningún hardware, computadora por potente que sea, DSP, etcétera, ninguno va a soportar un filtro que requiera muestras infinitas. Se la va a pasar calculando y nunca va a sacar ni una sola muestra. Además, como necesita muestras futuras, pues es no causal. ¿Cuál es la solución a esto? Pues lo más simple que se les ocurrió fue, bueno, si esta señal se va reduciendo cada vez más, pues igual daría lo mismo eliminar una parte. Entonces le vamos a poner una ventana, como si esto fuera un cuadrado. A partir de cierto valor, todos los valores se hacen cero y me quedo con esta parte que tiene las señales más grandes. Entonces decían, así podríamos filtrar. Tendríamos un seno cardinal que está limitado en números. Y también hay que quitarle la no causalidad. Para quitarle la no causalidad, pues vamos a dejar solo las muestras a partir del cero. Estos son los dos
las dos ideas que están detrás de los filtros FIR. Entonces, ¿qué va a pasar con cada una de ellas? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, con esta de que van a quitar una parte de la respuesta, es decir, dejan solo esta parte, ya no va a ser, va a quitarle la simetría. Y al quitarle la simetría, ya no va a tener una linealidad en la fase. Teníamos una respuesta lineal así en la fase. Si le quitamos la simetría, esto ya no existe. Entonces no nos conviene quitar esa parte de simétrica. Pero ya que está cortada la señal, que está truncada, lo que sí podemos hacer es recorrerla. Dejamos la simetría todavía, pero la estamos recorriendo a la derecha. Fíjense que ahora el punto que era 0 ahora vale 10. Entonces seguimos teniendo la misma señal, pero está recorrida a la derecha. Al recorrerla a la derecha, significa que tenemos que esperar a este cierto número de muestras antes de que obtengamos la primera muestra. Y en términos de la señal, aquí tenemos todavía el seno cardinal, pues tenemos que recorrerla ¿cuánto? M veces menos 1. Si tenemos un filtro de 20 muestras, pues entonces ahora tendríamos 10 muestras que hay que recorrerlas. Y como para que se mantenga esto simétrico, siempre el número de muestras debe de ser impar. Entonces no podemos tener un filtro de 20 muestras. Para que sea simétrico necesitamos una en medio. Entonces siempre tendríamos 21 muestras. Por eso aquí a la mitad sería siempre las 21 menos 1, 20 sobre 2, 10. Y eso nos da exactamente la mitad de aquí para acá y de aquí para acá. Porque recuerden que justo en el centro un seno cardinal va a valer 1. En este caso, como estamos hablando de este filtrado, pues va a valer el coeficiente que tenga esa señal. Esta fórmula es bien importante porque es la fórmula que me determina, recuerden, era el seno cardinal, me determina un filtro ideal. Entonces, con esta fórmula tengo el filtro ideal en términos del tiempo discreto. Si lo paso a el plano de frecuencias, tendría esto de acá. Entonces, con este corrimiento arreglamos la parte de la simetría y entonces mantenemos la linealidad. Vamos a seguir teniendo filtros que tienen una linealidad muy buena en la fase. Pero todavía no solucionamos lo del truncamiento. O no hemos visto qué pasa cuando truncábamos aquí. Estamos usando una ventana rectangular. Entonces fíjense, aquí ya está la señal recorrida y está truncada. Entonces le aplicaron aquí una ventana. Todo lo demás es 0 y nada más tenemos lo de la ventana. El problema con esto es que si truncamos así, vamos a tener aquí un rizado. El rizado del que hablábamos al inicio, que les decía que estos filtros siempre van a tener un rizado. A este rizado se le conoce como el fenómeno de Gibbs. Vamos a ver en qué consiste. Truncar la respuesta ideal de un filtro, de la manera en que lo estamos haciendo, va a crear oscilaciones en el dominio de la frecuencia. Quiere decir que nuestra respuesta que esperábamos que fuera ideal, algo así, pues ya no lo es porque ahora tenemos un filtrado aquí como si fuera un filtro Chebyshev y este rizado es mucho más grande, no lo podemos controlar. Va a depender de m. Si aumentamos m, aquí dice si m se incrementa, se va a aumentar el número de oscilaciones, es decir, si aquí m, por ejemplo, de hecho aquí lo tenemos, m vale 20 en el rojo, y fíjense cuántas oscilaciones tenemos, son pocas, con cierta magnitud. Entonces el número de ondulaciones aumenta si aumentamos m. Aumentamos m a 60, fíjense como ya tenemos más ondulaciones, pero la pendiente o la magnitud del lóbulo principal en azul y en rojo son iguales. Es decir, el número de muestras no va a afectar tanto a la magnitud del rizado. La altura de las ondulaciones en el lóbulo principal se mantiene constante. Por otro lado, si incrementamos el valor de m, sí va a reducirse la amplitud de las otras ondulaciones, las pequeñitas. Esa sí se redujo comparado con esto. Del principal no, del más grande no. Y además también si incrementamos m, el lóbulo principal va a tener una caída más abrupta. Fíjense que este lóbulo, que es el principal, entre más grande sea el valor de m, cae más rápido, lo cual se aproxima más a un filtro ideal. Con 20, fíjense cómo cae con cierta pendiente, y con 60 cae mucho más rápido. Ok, esos son los efectos de m. M es el número de muestras, también se le conoce como taps. ¿Cuántas muestras de cuántos taps va a ser su filtro? Muy bien, entonces aquí hay un programa en MATLAB que podrían implementar ustedes en su
computadora para que vean cómo funciona. Aquí estamos colocando la función de un filtro ideal. Fíjense, tenemos el seno cardinal, esto sobre su mismo argumento. Y va a ser una serie de cálculos para ver qué pasa con diferente orden, variando el valor de m. Aquí estamos aplicando una transformada de Fourier para centrarlo en cero, etcétera. Entonces lo que obtenemos corriendo este programa, por ejemplo aquí hice un filtro de orden 3. Entonces tenemos las dos muestras, los dos valores de los coeficientes y uno en el centro. Y sacando la transformada de Fourier vamos a obtener este resultado. Fíjense que aquí con ese valor de m, que es muy pequeño, pues tenemos lóbulos muy grandes y además la amplitud del lóbulo, que le vamos a llamar delta de ml, es bastante grande. Porque esto cae muy lento. Si vamos aumentando m, en algún momento esto va a ser así, más cuadrado. Corriendo este programa les va a dar esto que está aquí, les va a pedir introducir el orden del filtro y ahí introducen el valor de m y a qué frecuencia de corte quieren que funcione ese filtro. Esta frecuencia de corte siempre hay que ponerla de manera normalizada. Digamos que tienen una frecuencia de muestreo de 1000 Hz y quieren una frecuencia de corte de 100 Hz. Entonces la frecuencia normalizada que van a meter en MATLAB va a ser igual a FC sobre FM. De hecho en MATLAB siempre meten esto sobre 2. Entonces aquí tendríamos 100 sobre 500 y eso es igual a 0.2, que se entiende que está en radianes, 0.2 pi. Eso siempre lo maneja así en MATLAB. Hay algunos detalles, ahorita en la implementación vamos a ver, pero en general para este tipo de filtros, todos los digitales, solemos manejar las frecuencias normalizadas. Es lo más adecuado. ¿Qué pasa aquí? Eso tenía con tres muestras, fíjense cómo están los lóbulos. Aquí con 50 muestras. Esta es la respuesta al impulso. Esta es la ventana, bueno, la respuesta en frecuencia que me queda. Fíjense cómo aquí esta caída, pues depende de lo que le puse de frecuencia de corte, 0.05, hacia ambos lados. Entonces se va reduciendo conforme incremento el número de m. Fíjense que para una m de 400 de orden 400 ese filtro, pues ya se mantiene aquí muy casi cuadrado. De todos modos seguimos teniendo aquí el rizado y si se fijan la magnitud no decrece, se mantiene. Aquí está con 400 también. Bueno, aquí lo que hice es que le cambié la frecuencia de corte, por eso es que esto se ve más ancho. Aquí es la misma de 0.05, pero fíjense que tiene el mismo efecto. Entre más incremento el orden, pues más abrupto cae esto. Y también se reducen mucho más los lóbulos en la banda de rechazo. Aquí pues no tanto, pero bueno. Esa es la parámetro que vamos a estar variando para modificar el comportamiento del filtro. Entonces decíamos que con una ventana cuadrada tenemos el fenómeno de Gibbs, es decir, tenemos este rizado. No lo queremos. Sí podríamos reducirlo si aumentamos m, pero tener un filtro de orden 400 es demasiado. Entonces la siguiente idea que tuvieron fue pues no cortarlo abruptamente, es decir, no colocar una ventana así, sino colocar una ventana que tenga una forma suavizada así, de manera que esto lo vaya reduciendo de manera más suave, que no lo trunque tan abruptamente, sino que lo vaya reduciendo. Y al hacer eso descubrieron que el efecto de Gibbs se reducía. Entonces hay ventanas ya dadas. Aquí tenemos una ventana de Blackman o de Hamming que son muy parecidas. Entonces le aplicamos esta ventana, es decir, multiplicamos esta señal por esta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reducir esta señal. Aquí estamos ya con el kernel principal, que es este, enventanado en esta ventana. Y al hacerlo, fíjense que este rizado que teníamos aquí, pues se redujo. Esto lo preservamos. Siempre se busca que las ventanas, las que tengamos, tengan la magnitud aquí de 1 para que en este punto justamente no le afecte al kernel principal.
Entonces esto nos ayuda a reducir el efecto de Gibbs y también nos ayuda a reducir el número de muestras necesarias para obtener caídas más abruptas y podemos lograr bandas de transición más pequeñas. Aquí tenemos una señal truncada con una ventana, fíjense cómo se trunca de manera abrupta y tenemos este comportamiento, pero si le aplicamos una ventana que la suaviza aquí el truncamiento, fíjense el comportamiento de este filtro. Lo estamos viendo en amplitud, es decir, no en decibels se nota más el cambio, pero se reduce mucho ese rizado, aunque sí pagamos un poco en esto, pero bueno, sigue siendo una buena idea. Y así es entonces como vamos a diseñar este tipo de filtros. Lo que necesitamos es entonces determinar qué ventana vamos a usar para enventanar esta respuesta y tener un filtro más adecuado. Grandes rasgos, lo que vamos a hacer es, recordemos que el kernel principal es una función seno cardinal. Y ya sabemos que esta es el seno de x sobre x, pero en este caso x va a depender de la frecuencia de muestreo y del número de muestras. Entonces, este kernel lo vamos a multiplicar por una ventana, que aquí no tengo, pero que vamos a dibujar. Vamos a suponer que sea una ventana así. Y esta ventana le vamos a llamar W de K o de N. Vamos a tener dos señales, esta, y las vamos a multiplicar para obtener una señal suavizada, que es de hecho lo que estamos haciendo aquí. Si multiplicamos punto a punto, bueno, aquí no se ve, aquí más o menos multiplicamos punto a punto, pues vamos suavizando esto. Entonces es lo que vamos a hacer. Necesitamos calcular dos cosas, coeficientes de la ventana y coeficientes del filtro. La multiplicación de ellos nos va a dar los coeficientes bueno, esto es del filtro ideal, y la multiplicación de ellos nos va a dar los coeficientes del filtro real, el que vamos a implementar. Hay diferentes fórmulas para las ventanas. Estas son las más comunes. La rectangular es la que estamos viendo, la que trunca y que deja un efecto de Gibbs muy grande. Después está la de Bartlett o triangular. Esta ventana tiene una forma así. Esta ventana es un cuadrado. Después tenemos las ventanas de Blackman, que estas ya tienen una forma más de campana. Está la de Blackman, la de Hamming, la de Hahn y la de Kaiser. Esta ventana de Kaiser es un tanto más compleja porque se basa de hecho en un método de Chebyshev para determinar unos coeficientes que nos permitan ahora sí variar este rizado. Pero no lo vamos a ver en este video porque es mucho más complicado, entonces vamos a ver algunas de estas ventanas que son las más comunes. Entonces tenemos rectangular, Bartlett, Blackman, Hamming y Hahn. Y para calcular esos coeficientes vamos a estar utilizando estas fórmulas. Para la rectangular, bueno, vale 1, depende del tamaño de la ventana. Para la Bartlett, pues debe de ser un triángulo y los coeficientes van a estar dados por esta fórmula. Fíjense que todas dependen de n, de m. Las características o cómo vamos a elegir entre una y otra ventana, podemos verlo aquí. Aquí tenemos una ventana rectangular, decíamos que tiene una pobre atenuación en las bandas laterales porque deja todo el efecto de Gibbs. Entonces tenemos un rizado muy grande. La ventaja es que tiene un lóbulo principal excelente, es decir, esto cae muy rápido. Se parece un filtro ideal, pero pues tiene todas estas caídas. Entonces realmente aquí la caída máxima que aspiramos es como de 20 dB. Después tenemos la ventana de Hahn. El lóbulo principal cae relativamente bien, también reduce en bandas laterales, tal vez no tanto como quisiéramos, pero es mejor que la ventana de la rectangular. La ventana de Hamming es todavía mejor en términos de la atenuación en bandas laterales, aunque en el lóbulo principal pues todavía es lenta. Aquí la banda de transición va a ser más grande. Y la ventana de Blackman tiene una atenuación excelente, aquí lo reduce mucho, de hecho es la que más reduce el rizado en la banda de rechazo, pero su lóbulo principal es pobre. Quiere decir que si queremos un filtro que caiga de manera cada vez más abrupta, para una ventana de Blackman necesitamos que el orden sea muy grande. Entonces hay que jugar entre eso. ¿Qué queremos? Que reduzca. Básicamente siempre buscamos esto, es uno de nuestros parámetros importantes. ¿Cuánto queremos que reduzca la banda de rechazo? Y dependiendo de eso, vamos a elegir la ventana que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las características principales que vamos a estar viendo? Vamos a tener, como en todos los filtros, una frecuencia de banda pasante, una frecuencia de rechazo, una
amplitud, esto no está bien, una amplitud del óvulo. Tenemos el óvulo, entonces aquí el ancho del óvulo también es importante. Y lo más importante es la banda de transición. ¿Qué tan rápido queremos que caiga ese filtro? Esa banda de transición ya se estarán imaginando al ver estas frecuencias, que es omega sub p menos omega sub s, es decir, desde donde quiero que ya deje de pasar hasta la frecuencia donde ya se está atenuando lo que yo pedí. Y tenemos otros conceptos. Aquí tenemos una atenuación del lóbulo lateral. Es esta línea roja. Entonces desde que está pasando aquí en la banda pasante y hasta la banda que, bueno, la atenuación de la banda de rechazo. A esta atenuación la vamos a llamar delta y a esta le llamamos 1 menos delta. Porque siempre aquí queremos que pase un 1, que no atenúe nada. Entonces a esa diferencia la vamos a llamar como la atenuación del lóbulo lateral. Y esto va a ser la atenuación entre el 1 o la atenuación 0 y la atenuación mínima que queremos en la banda de rechazo. En esta tabla que vemos aquí abajo tenemos algunas características numéricas de cada una de las ventanas. Entonces tenemos las ventanas rectangular, Bartlett, etcétera. Tenemos el ancho del óvulo, está dado por estos parámetros. Entonces decíamos, cada uno tiene sus características. Una rectangular, por ejemplo, el ancho del óvulo está dado por 4pi sobre m más 1. Fíjense que en todos los casos, ese ancho, como veíamos hace un rato con el fenómeno de Gibbs, y vamos aumentando el número de muestras del ancho, es decir, la velocidad a la que cae esto se va a reducir. La atenuación vamos a tener en el lóbulo lateral. Cada una de las ventanas, aquí lo indicamos, la que estábamos viendo acá. ¿Cuál va a ser la atenuación mínima en la banda de rechazo? Que es uno de los parámetros más importantes. ¿Cuánto quiero reducir acá? Recuerden que para los otros filtros calculábamos el orden de acuerdo a la atenuación. Por ejemplo, en el Butterworth decíamos que teníamos la atenuación en la banda de rechazo entre 10 menos 1 sobre la atenuación en la banda pasante sobre 10 menos 1 sobre 2 veces el logaritmo de las frecuencias de la banda de rechazo y la banda pasante. Entonces, en ese orden metíamos estos parámetros. Para unos filtros tipo FIR, esto ya no se cumple. Y esta atenuación, la atenuación que tengamos en la banda de rechazo, va a depender del tipo de ventana que tengamos. Ahí ya no depende del orden, más bien depende del tipo de ventana. Y tenemos pocas opciones. Si queremos que se reduzca en la banda de rechazo 21 dB, pues vamos a elegir un rectangular. Si queremos que se reduzca a lo máximo, pues vamos a agarrar una Blackman, que es de menos 74 y ya no podemos aspirar a más. Otras versiones de filtros de este tipo sí, pero con las del método de ventana pues es lo máximo que llegamos. Otro parámetro importante es la banda de transición, que está dada por estas fórmulas. Aquí del Bartlett todavía no lo encuentro, pero para todas las demás es esto. Quiere decir que esto lo podemos igualar a la banda de transición. Si ustedes saben qué banda de transición tienen, pueden calcular el valor de m mediante esta fórmula. Entonces digamos que les dicen, quiero un filtro que empiece a cortar en 100 Hz, que termine de cortar o que la atenuación máxima se encuentre aquí en WS igual a 300 Hz, por decir algo. ¿Cuál es el ancho de banda aquí? Pues es 300 menos 100, es decir, de 200. Entonces tendríamos que 200, nada más que esto hay que normalizarlo, hay que dividirlo entre la frecuencia de muestreo y multiplicarlo después por 2pi para que nos queden radianes, porque aquí esto lo tenemos en radianes. Entonces esto lo igualamos con esto y nuestra única incógnita es la m. Entonces con esto podemos determinar cuántas muestras necesito para cumplir con esta banda de transición. Así de simple van a ser estos filtros. ¿Cuál es el procedimiento de diseño? Lo primero que hay que hacer es calcular la frecuencia de corte. Para este tipo de filtros ya no vamos a manejar una atenuación de menos 3 dB. Antes manejábamos menos 3 dB para la frecuencia de corte. Ahora vamos a calcular la frecuencia de corte a la mitad de la banda de transición, por acá. Y siempre va a estar, por lo general, a 6 dB.
Por eso estamos calculando aquí la frecuencia de corte como W sub P más W sub S entre 2, es decir, a la mitad de la banda de transición. Recuerden que esto, lo de arriba, es la banda de transición. Bueno, la resta de eso. Una vez que determinamos eso, la frecuencia de corte, vamos a escoger el tipo de ventana basándonos en las especificaciones de atenuación deseadas en el lóbulo lateral de la banda pasante o en la atenuación mínima deseada. Entonces lo que teníamos aquí, lo que les comentaba hace un rato. ¿Cuánta, cuánta atenuación quiero? Entonces elijo el tipo de ventana y de ahí calculo M. Escogemos M de acuerdo al ancho de banda de transición o del ancho del lóbulo principal. Cualquiera de los dos que impliquen, estos dos tienen M. Entonces si sé que debe de valer acá, pues despejo M. Una vez que definimos el tipo de ventana y M, todos los otros valores que veíamos, todos estos, quedan definidos. Ya no vamos a necesitar calcularlos porque simplemente calculando M y la ventana, sabiendo la ventana, ya lo demás queda definido. Las amplitudes de los rizos, les comentaba, están definidas por el tipo de ventana elegida, entonces no podemos modificarla. Con la ventana de Kaiser y con otros métodos, sí podemos jugar un poco con esas atenuaciones en los rizos.